revisemos con un poquito más de detalle qué es lo que hay detrás de esta representación gráfica de la respuesta al impulso del canal multitrayectoria, qué es lo que hay detrás de esta expresión de acá. O sea, lo que queremos hacer es mirar el canal dispersivo desde un punto de vista de una interpretación más bien cualitativa, física de la propagación. Entonces, interpretación del canal dispersivo. O tal vez interpretación física. Y aquí tal vez ir enumerando algunos comentarios. Lo primero es esta noción de canal dispersivo. Y está asociada a que el efecto del canal es dispersar en el tiempo la energía de una señal. De la señal que se propaga. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una señal BPSK, como esta, que pasa a través del canal, y esa pasada a través del canal, ¿no es cierto?, es una convolución. Si ese canal es un impulso perfecto, por supuesto que la señal recibida va a ser exactamente la misma que la señal transmitida. Sin embargo, si es que tenemos esa misma transmisión y el canal es un canal dispersivo, como lo que hemos estado planteando, entonces esa convolución va a producir alguna señal recibida, que es difícil de dibujar, pero que sin duda va a ser una señal que tiene alguna duración más larga, que tiene una distribución, una dispersión de su energía en el tiempo. La primera noción es esta noción de dispersión de energía en el tiempo. Ahora, la dispersión en el tiempo también puede ser interpretada como que cada uno de estos pequeños impulsos, cada uno de los impulsos que aparece acá en la función de respuesta al impulso del canal, cada uno de estos impulsos, es realmente un eco. Es realmente un eco de la señal que se transmite, que llega retardada en el tiempo, alterada en magnitud y fase. Entonces la señal transmitida, de acuerdo a cada uno de estos ecos, llega con una cierta magnitud, fase y retardo distinto. Entonces la dispersión de canal también se puede entender como una propagación con ecos. Propagación con ecos, y esa superposición en el receptor de los múltiples ecos de distintas fases, magnitudes y retardos produce una señal recibida que no es la señal original, sino que es una señal autointerferida por sus propios ecos.
El segundo elemento que podemos mencionar es que en propagación multitrayectoria hay posiblemente una trayectoria de línea de vista y potencialmente numerosas trayectorias indirectas. O tal vez indirectas o tal vez por rebote. Entonces se habla de LOS, Line of Sight, y se habla de NLOS, NLOS, Non-Line of Sight. La trayectoria de línea de vista y posibles múltiples trayectorias de no línea de vista. Y eso en esta gráfica lo vamos a representar. Voy a cambiar de color a una trayectoria, que es esta trayectoria de acá, que es la trayectoria que va directa. Y hay una sola, porque hay obviamente una sola conexión que va en la línea de vista. Y hay muchísimas aquí en color naranjo que son de no línea de vista. Entonces tenemos aquí LOS y tenemos en naranjo NLOS y aquí también NLOS. Y desde luego, la trayectoria de línea de vista es la que recorre el camino más corto. Es una trayectoria que no tiene ninguna obstrucción relevante, en la trayectoria, salvo, digamos, tener que atravesar posiblemente aire, posiblemente humedad. Y por lo tanto, no solo es la primera que llega por haber recorrido el camino más corto, sino que también es la de mayor potencia. Desde luego las demás no solo pierden potencia porque recorren un camino más largo y van perdiendo potencia con la distancia, sino que también en los rebotes esas trayectorias van perdiendo energía en la medida que van interactuando con los distintos materiales. Entonces, si volvemos a la lámina en la cual estábamos anotando, las trayectorias, la trayectoria de línea vista es la primera que llega y la más fuerte. Y la de no línea vista en general son más débiles. La de línea de vista en general es estable. Si el transmisor y el receptor no se mueven, esa línea de vista no cambia y en la medida que esa distancia no cambie, la cantidad de ciclos que da la señal que se mueve a través de la trayectoria de línea de vista para llegar al receptor se mantiene fija y por lo tanto la fase y magnitud de la señal que llega al receptor se mantiene estable. Entonces, la de línea de vista, su fase
y magnitud es estable. Por otro lado, las trayectorias de no línea de vista son menos estables. Por ejemplo, acá tenemos un vehículo. Si este vehículo se mueve, hagamos el ejemplo que se mueva en esa dirección, las ruedas apuntan en otra dirección, pero para efectos prácticos creo que todos entienden. Entonces, este camino y el rebote, este camino puede ir alargándose en suma total, entonces el recorrido completo de la trayectoria se va alargando, entonces la trayectoria se va volviendo más y más tardía, y al recorrer un camino más largo, no solo se atrasa, no solo crece su tau, su bene, sino que también en general va avanzando, va cambiando la fase con la que llega esa trayectoria. ¿Por qué? Porque hay una cantidad mayor de ciclos de portadora que caben dentro de este camino más largo, y por supuesto llegado a un cierto extremo también comienza a observarse que esa trayectoria puede cambiar de tamaño. Entonces, para las trayectorias de no línea de vista, sus fases y magnitudes tienden a variar con el tiempo, y con el tiempo se refiere a realmente si hay movilidad, con movilidad en el ambiente. Si se mueve el transmisor, si se mueve el receptor, si se mueven elementos en el ambiente de propagación que alteran el patrón de rebotes, entonces con movilidad en el ambiente de propagación va cambiando la magnitud y fase de las trayectorias de no línea de vista. Y así es que podemos plantear, si volvemos a esta figura, podemos plantear que este patrón de respuesta al impulso tiene algunas características particulares. Concretamente, lo voy a dibujar acá de nuevo. Tenemos en el tiempo, vamos a considerar en rosado una trayectoria que sería la trayectoria línea de vista, y manteniendo el código de colores podríamos tener varias otras trayectorias que pueden ir llegando más y más tardíamente. Algunas de ellas pueden estar muy juntas unas con otras, y después posiblemente habrá alguna que es la última, ¿sí? Por ahí. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que tienen estas trayectorias? ¿Qué es lo que podemos decir acerca de estas trayectorias? Y voy a dibujar intencionalmente una última muy pequeña ahí. Tal vez la cualidad más importante es que estas trayectorias tienden a tener estadísticamente un decaimiento exponencial en su energía. Decaimiento exponencial de magnitud de energía,
y hay ciertos modelos que establecen cómo es el comportamiento de ese decaimiento exponencial. La siguiente pregunta que surge en el momento en que uno habla de una caída exponencial es, bueno, una caída exponencial va asintóticamente hacia cero, pero llega a cero, ¿no es cierto?, en tiempo infinito. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántas trayectorias más siguen acá al final después de esta? Concretamente, si es que vamos acá, ¿cuál es la distancia máxima que puede propagarse una trayectoria? Pensemos tal vez por aquí atrás, montañas muy lejanas. ¿Es posible de que haya una trayectoria que vaya a estas montañas, vuelva a estas montañas, rebote en este árbol, rebote en este edificio, vuelva a rebotar en las montañas y finalmente llegue al receptor? Técnicamente sí, por supuesto que es posible. En la práctica, desde luego, en la Tierra hay una curvatura, ¿no es cierto?, de la Tierra que finalmente va generando que receptores muy lejanos estén escondidos detrás del horizonte. Entonces ya este modelo no aplica para ese caso y hay otros modelos que tienden a ser utilizados en ese caso. Pero también es cierto de que cuanto más rebotes y más larga es la trayectoria en el ambiente de propagación, esa trayectoria va llegando eventualmente a valores que dejan de ser relevantes. Y la pregunta es qué es lo que significa un valor relevante y qué es lo que es un valor irrelevante. Y ahí hay varias métricas, algunas de ellas dicen, bueno, considera trayectorias hasta una cierta cantidad de decibeles por debajo de la trayectoria principal. Y en este ejemplo vamos a poner una caída de menos 20 decibeles. Entonces, en ese caso, esta acá sería la última trayectoria relevante. Y con esa uno diría que concluye la respuesta al impulso del canal. Y ese es el caso que identificamos con tau max. Este tiempo de esta trayectoria es tau max y es básicamente el valor máximo sobre n de los tau sub n. ¿Cuál es el mayor tau que mantiene, digamos, este criterio de relevancia? Entonces, el máximo tau n de todas las trayectorias que están máximo 20 decibeles por debajo de la trayectoria de línea vista. Esa es una métrica. Otras métricas podrían ser trayectorias que cumplen con una cierta razón señal a ruido con respecto a la potencia de transmisión. Si hay una trayectoria que está 5, 10, 20 decibeles por debajo del piso de ruido de la transmisión, desde luego que esa trayectoria tiene muy, muy poco impacto sobre la transmisión. Así que ahí hay un elemento que tener siempre presente. La primera trayectoria, que puede o no ser la de línea de vista, si no hay trayectoria de línea de vista, entonces esta de acá eventualmente no es tan grande, podría ser una trayectoria pequeñita y alguna de las trayectorias posteriores podría ser la más grande, tal como lo había yo dibujado acá. Pueden haber algunos llamados precursores, que son trayectorias que van por una línea relativamente directa de transmisor a receptor, pero pasan por un edificio de concreto y se debilitan mucho. Entonces llegan temprano, pero llegan muy débiles y finalmente en algún momento hay una trayectoria que es el eco de mayor potencia
porque la combinación entre la distancia del camino recorrido y la cantidad de objetos con los cuales interactuó es una combinación que le da poca pérdida de potencia, y en ese caso la primera trayectoria no es la más fuerte, sino que la primera trayectoria es la primera, ¿no es cierto?, que llega, y no necesariamente es la de línea de vista. Y esta primera trayectoria es la que llamamos tau 0, es la primera. Es la primera en el sentido de más temprana. O formalmente tau 0 es el mínimo entre todos los tau n, y no necesariamente es la trayectoria de línea de vista. Y finalmente, si es que cada una de estas trayectorias tiene un tamaño h sub n, podría ser, por ejemplo, h2, h3, h4, h5, etc. Si cada una de estas tiene una amplitud hn, refiriéndome específicamente a este parámetro hn de el eco que llega tau n segundos después de la transmisión, o en instante tau n según alguna base de tiempo, esos h's se modelan de la siguiente manera. 4. El supuesto es que el valor esperado estadísticamente sobre las estadísticas de los h de la energía que tienen los hn sumados todos juntos, vale decir la suma de n igual 1 hasta LC de los hn al cuadrado, esa suma en promedio siempre se define como 1. Es decir, puede haber una pérdida de potencia con la distancia de todas las trayectorias, y la forma así en la cual definimos esta secuencia de respuesta al impulso es tal que en general uno establece que su valor medio debe ser 1, y finalmente en términos de modelamiento, etc., lo demás que se modela son las pérdidas con la distancia, la resonancia al ruido, etc. Eso es lo que quería resumir en términos más bien cualitativos, interpretativos, físicos de lo que significa una función de respuesta al impulso del canal en términos de su decayamiento exponencial, etc. Y con esto ahora podemos conversar de algunos estadísticos que se calculan a través de estos hn, que son muy descriptivos en términos muy sintéticos de las cualidades de un canal dispersivo. Y eso lo vamos a ver en la cápsula que sigue.